Jorge Oscar Foloni. Nació en Córdoba el 2 de junio de 1936. Se radicó en Salta en el año 1968. Está casado con María Rosa López, con quien tuvo 4 hijos. El menor de ellos, Carlos Foloni, actual intendente de Campo Quijano. Fue gendarme y actualmente trabaja en política. Fue ministro de Gobierno en la gestión de Roberto Ulloa. Con la vuelta de la democracia, creó el Partido Renovador de Salta y fue elegido diputado provincial hasta 1987. Luego fue diputado nacional por Salta, banca que renovó hasta 1995. También fue candidato a gobernador. En el año 1997 volvió a ser electo diputado nacional, hasta el 2001. Recién este año regresó a la política para ser el presidente del Partido Renovador de Salta. Y aquí está con nosotros, por supuesto, en esta noche de jueves, Jorge Oscar Foloni. ¿Cómo le va? Buenas noches, bienvenido a Mirada Profesional. Muy buenas noches y un gusto de estar acá. Gracias por la invitación. Gracias a usted, llegó puntual, llegó bien, estuvo acá escuchándonos atentamente todo lo que decíamos. Muy interesante. Así que le agradecemos, Oscar, por esta visita. Y bueno, primero preguntarle después, usted es un hombre de la política, claramente, recién escuchábamos en su presentación que tuvo varios cargos y que estuvo muchos años, como por ejemplo diputado nacional, ahora presidente del Partido Renovador de Salta. ¿Qué lo llevó a volver, a regresar a la política después de muchos años? Bueno, en realidad yo había tomado la decisión de dejar definitivamente la política hace ya 10 años. Y lo hice porque estaba en absoluta discrepancia con la orientación que había tomado mi partido. Yo en esos momentos era presidente de la convención partidaria y estaba bregando porque mi partido recobre su identidad propia y salga del frente que había formado el Partido Renovador con el Partido Justicialista a través de la figura de Juan Manuel Urtubey. En esto, bueno, como en todas las cosas, yo no tengo disidencias personales con nadie, siempre he tenido una excelente relación y la sigo teniendo con Urtubey, como lo tengo con gente del justicialismo, del radicalismo, pero hay diferencias ideológicas que hay que mantener en bien de la propia democracia, porque la democracia exige que existan alternativas. No podemos todos fundirnos en una sola orientación política, en un solo partido político. Ese era mi punto de vista y además de eso yo tenía la convicción de que ese frente electoral le hacía perder casi razón de ser y de existir al propio Partido Renovador. No nos olvidemos que el Partido Renovador desde su inicio, cuando se presenta la primera elección el 30 de octubre de 1983, da una sorpresa porque era un partido recién formado y sin embargo ocupamos el tercer lugar en la provincia de Salta. Gana el justicialismo con alrededor de 120.000 votos, el radicalismo unos 80 y pico de mil y nosotros sorpresivamente, sin estructuras, improvisadamente sacamos 52.000 votos. De allí en más el partido va creciendo paulatinamente hasta que llega, por cierto, aquel histórico triunfo de Ulloa que tiene en el año 1991, donde gana con el 56% de los votos, un hecho realmente notable, histórico, irrepetible en la historia política de la provincia. Bueno, luego de eso, transcurrido el tiempo, termina en este frente que se forma en el año 2007 con el Partido Justicialista. Yo procuré terminar con ese frente porque tenía la convicción de que no era lo que la gente necesitaba y quería y que era dañino para la supervivencia de mi partido. No lo logré en una convención que yo presidí, donde sabía que iba a perder porque tenía realmente la nómina de los convencionales y se veía que la enorme mayoría de ellos eran empleados de la provincia o del Senado. Claro, o sea, estaban de acuerdo con formar este frente con el Partido Justicialista. Totalmente, eran votos que eran imposibles de torcer. Yo de todos modos, como presidente de la convención, el presidente no habla normalmente, yo dejé la presidencia en ese momento, momentáneamente, pedí la palabra, hice un largo discurso donde yo relataba un poco la historia de los diversos frentes que había ido haciendo el justicialismo desde sus orígenes,
y cuál había sido la suerte que había corrido cada uno de los partidos que habían formado frente con el justicialismo. Habían desaparecido, habían terminado extinguiendo, como el Demócrata Cristiano, el Partido Intransigente, la UCD. Y entonces decía yo y explicaba que ese iba a ser en definitiva el destino que le iba a caber a mi partido, pero terminé diciendo en ese largo discurso que sabía que con lo que yo expresaba en ese momento no iba a torcer voluntades que ya estaban decididas y comprometidas, pero lo que quería evitar es que cuando pasara con mi partido lo que yo estaba vaticinando en esos momentos, que mi partido a raíz de todo eso cayera en decadencia total y estuviera en riesgo de extinguirse como tal, nadie tuviera derecho a decir yo no sabía, nadie me lo dijo. Yo le estoy diciendo qué es lo que va a ocurrir si siguen este camino, que es el por el cual ustedes seguramente van a votar en estos momentos. Simplemente ahí terminé, efectivamente esa fue la votación. Bueno, renuncié por discordancia total a la presidencia de la convención, no así a la afiliación de mi partido, nunca, hace 40 años que soy fundador y afiliado de mi partido, y allí tomé la decisión de dejar la política activa. Y eso fue hasta fines del año 2020, donde observé que la decadencia de mi partido realmente había llegado a un nivel catastrófico. O sea, usted confirma entonces que lo que había planteado en esa convención finalmente sucedió. El PRS cayó en decadencia. Lamentablemente así fue, y mi partido anduvo haciendo los más extraños arreglos electorales, saltando de un frente a otro, distorsionando toda la razón de ser desde el punto de vista doctrinario de un partido político, convirtiéndose más en un instrumento al servicio de determinadas apetencias personales de un pequeño grupo. Entonces yo creo que la gota que rebalsó el vaso fue cuando me enteré que incluso le iban a cambiar el nombre a mi partido. Iba a dejar de llamarse Partido Renovador de Salta y iba a pasar a llamarse Pares. Realmente fue una cosa que me dolió enormemente porque yo era uno de los fundadores principales del partido. Y entonces yo me cuestioné a mí mismo, ¿tengo derecho a seguir yo tranquilamente en mi retiro y no volver a lo difícil que es el terreno de la lucha política y tratar de hacer algo para rescatar mi partido? Bueno, así lo hice. Por suerte me acompañó muchísima gente que pensaba lo mismo que yo, muchos dirigentes, volvió muchísima gente que se había retirado desilusionada de mi partido, y logramos el 25 de abril ganar de forma categórica y arrasadora la elección interna, lo cual prueba que los renovadores no era esa la línea que... Ahora, Jorge, ganaron las elecciones, y cuando nosotros lo entrevistamos, cuando se había postulado justamente para ser presidente del Partido Renovador de Salta, usted fue muy categórico al decir, bueno, nosotros no queremos formar un frente con Gustavo Sáenz. Finalmente lo terminan haciendo. ¿Qué pasó ahí? ¿Hubo algo? Usted decía recién, bueno, necesitamos justamente tener un partido con identidad política, pero de todas maneras terminan decidiendo, por ejemplo, formar un frente con el oficialismo. Sí, lo que ocurrió es que, como digo, ganamos las elecciones del 25 de abril. Recién a fines del mes de abril me entregan el partido, la autoridad partidaria, me hago del partido, y el 5 de mayo, muy pocos días después, vencía la posibilidad de oficializar frentes electorales. No había la menor posibilidad de hacerlo. Más aún, yo recibo un partido en un déficit financiero absoluto, destrozado política y ediliciamente. Entonces no hay más remedio que seguir los compromisos que ya se habían contraído por la anterior gestión con este frente electoral, y nos insertamos en él. Lamentablemente en ese frente electoral que formamos no tenemos, a nuestro juicio, el reconocimiento y el trato que creíamos que merecíamos como un partido que tenía 4 décadas de existencia, que había sido gobierno de la provincia, que había tenido representación en el Congreso de la Nación en varias oportunidades.
sino que se nos da el mismo trato de otros partidos, que con todo respeto, pero son partidos formados circunstancialmente para una elección determinada, sin trayectoria y prácticamente sin mayor dirigencia ni militantes. Eso hace que incluso ese frente electoral nos prohíba presentarnos en 6 departamentos, 6 importantes departamentos que teníamos conformados, como San Martín, como Güemes, Cafayate, La Viña, Cerrillos, etcétera. ¿Cree que fue un error, Jorge? Eso nosotros no teníamos posibilidad de oponernos porque estaba el frente ya estructurado. Nosotros entramos por la puerta de servicio a último momento, no teníamos posibilidad de entrar, pero advertida esa situación, bueno, ese frente para nosotros terminó en esa situación. Tomamos la decisión inmediatamente de abandonar ese frente y de empezar a recuperar lo que nosotros queríamos, los renovadores, empezar a recuperar nuestra identidad partidaria. De allí es que, salido de ese frente, pensamos qué hacer. El partido no tiene fondos, no tiene recursos ni estructuras, desarmadas totalmente como para presentarse solo a una elección. Teníamos que entonces buscar el respaldo de otra fuerza política. Lo encontramos en el partido Salta Independiente, porque ambos, si bien un partido nuevo, Salta Independiente, el nuestro un partido, como digo, de 4 décadas de existencia, pero ambos teníamos algo en común, que éramos partidos provinciales, netamente salteños, que no teníamos ninguna atadura ni dependencia de organismos nacionales partidarios. Entonces, con ese marco de autonomía que poseíamos, es que resolvemos conformar este frente en el cual el requisito que ponemos nosotros únicamente es poder tener para nosotros el orgullo de que la denominación de este frente vuelva a surgir después de 15 años, que el emblema y el nombre de nuestro partido no aparecía al frente de boletas electorales, que ese frente contuviera en alguna forma el nombre, nuestro nombre. Y ellos mismos proponen qué les parece si PRS. Bueno, nos parece muy bien, es una afirmación. Eso realmente fue un halago y una gran alegría para los militantes renovadores, el poder ver de nuevo el nombre de nuestro partido encabezando, en este caso un frente y por ende una boleta electoral. Así lo hicimos, transitamos ese frente donde, nos llevamos bien, en buena coordinación con nuestros socios circunstanciales. Llegamos en este frente recién formado, que la gente desconocía quién era, con 2 candidatos, fíjense ustedes, que jamás habían sido candidatos a nadie. Ni Felipe Biela ni Elsa Pereira nunca habían asumido una candidatura en su vida. O sea, era también una renovación de gente, que es lo que la gente está pidiendo de la política, no siempre lo mismo, cambien. Bueno, 2 caras nuevas y un frente totalmente nuevo. Era una incógnita cómo nos podía ir. Y fue una sorpresa para todos que tuvimos una destacada actuación. La tercera fuerza política. En las PASO llegamos cuartos, pero sí, con 62.000 votos, que fue realmente llamativo para todos. Y luego, 2 meses después, en las elecciones definitivas, que tenemos un crecimiento que realmente nos sorprende a nosotros mismos. Crecimos el 38% en votos, desde las PASO hasta las elecciones definitivas. ¿A qué cree que se debe ese crecimiento? Yo creo que ese crecimiento se debe a que nosotros tuvimos un posicionamiento que trató de salir de estos 2 polos que se habían creado a nivel nacional y a nivel provincial. Como la grieta, digamos. Como la grieta. Yo incluso les decía a los demás dirigentes y a los candidatos que llevábamos, tengan cuidado de no caer en la grieta, no desaparecer en la grieta, no quedar absorbidos en esta polarización. Tengan un discurso firme, propio, donde a su vez se diferencian de los 2 grandes frentes electorales. Nosotros una posición que mantuvimos siempre, contraria claramente a las políticas nacionales, contrarios al kirchnerismo, pero a su vez con una posición crítica también para el gobierno que perteneció al otro frente electoral, que no cabe ninguna duda, cometió errores políticos y en la fase económica que no pueden ser de ningún modo ignorados. Yo creo que esa es una autocrítica que ellos también tienen que formular.
yo creo que la gente vio algo, una propuesta distinta a la que ofrecían los dos grandes frentes electorales, y bueno, el escaso tiempo que tuvimos, como digo, crecimos de 62.000 votos a más de 86.000, un 38% de crecimiento que sorprendió a todos realmente, pero creo que fue esa la respuesta de la gente, que encontró una propuesta totalmente nueva, separada de estos grandes polos, un poco, como dices vos, tratando de superar en alguna medida la grieta. Jorge Oscar Foloni, presidente del Partido Renovador de Salta, esta noche de jueves en Mirada Profesional, y le queríamos consultar qué es lo que lo trajo a Salta ya por el año 1968. Yo vine por razones profesionales. Yo nací en Córdoba, pero bueno, como mi padre era empleado de comercio, lo trasladaban de diversas provincias, y de Córdoba, cuando yo muy chico, lo trasladaron a Buenos Aires. En Buenos Aires hice mis estudios secundarios en la Escuela Carlos Pellegrini, y en la Universidad de Buenos Aires me recibí. Y luego me incorporé como asesor letrado en Gendarmería Nacional. No era fuerza de comando, sino asesor letrado. Y en esa función vine a Salta, circunstancialmente. Realmente... ¿Lo destinaron? Me destinaron a Salta. En principio me destinaron diciendo, bueno, pero va por un mes, porque por un año y después vuelve. Realmente cuando llegué a Salta me enamoré de Salta, en forma tal de que yo dije, no, renuncio a esto, no vuelvo más, renuncio y me quedo y me radico en Salta. ¿Se había venido solo a Salta? Me vine solo a Salta, no conocía a nadie, absolutamente, a nadie en Salta. Ni conocía Salta, ni tenía mucha idea de dónde quedaba Salta, que eran los caminos de Salta. Bueno, pero realmente me encontré tan bien, encontré gente que me trató con tal calidez humana, me inserté tan bien en el grupo humano y amistoso enorme que pude conformar afortunadamente en forma inmediata, que digo, tomé esa decisión drástica: no vuelvo más, no quiero vivir más en Buenos Aires, este es el lugar donde quiero vivir, esto es lo ideal, esta gente es magnífica. Renunció a todo. Renuncié al cargo que tenía y me quedé y me dediqué al ejercicio de la profesión de ahí en más hasta que me inserté en la política. Y formó su familia también. Y hablando de familia, ¿qué significa para usted que su hijo sea intendente? Bueno, significa un orgullo, porque es un escalón que él recorrió solo, absolutamente. Alguien puede pensar, no, el papá lo guió, no. Él se manejó absolutamente solo. ¿Es el único de los cuatro que está en política o los otros? No, el mayor también está en política, pero él está radicado en Córdoba. Yo tengo de los dos mayores, el mayor que es abogado, el segundo que es contador, ambos están radicados en Córdoba. Entonces, el mayor en estos momentos, que a mi nombre es Jorge Gustavo, él en este momento es secretario de Medio Ambiente de la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba. Así que está inserto, son los dos, el mayor y el menor, los dos que salieron con el visito de la política contra mi opinión, porque yo muchas veces decía, no se metan en política. Tiene aspectos agradables, pero tiene también muchas cosas que duelen la política, no les pero la vocación de ellos fue mayor, eso lo heredaron de mí indudablemente. Así que ambos estuvieron allí, pero ambos solos, absolutamente. El mayor llegó a tan alto cargo por sí solo, un salteño que llegue en Córdoba a ocupar un cargo de esa significación en una municipalidad tan importante como la ciudad de Córdoba, para mí es un orgullo, como es un orgullo que el menor solito, recorriendo, trabajando, caminando mucho, hablando a la gente, realmente afortunadamente él tiene un gran carisma, y bueno, llega a ganar por el 52% de los votos esa intendencia. Jorge, volviendo a la política, ¿qué va a pasar con los dirigentes que están como en la cuerda floja? Aseguran desde el PRS que los quieren expulsar. ¿Esto es así? ¿Qué va a pasar con Fiore, con Susana Pontuzzi, con Baltasar Lara Gross? ¿Qué está sucediendo en el interior, en la parte interna, digamos, del PRS? Bueno, hasta ahora ha sido expulsado del partido un solo dirigente, que es Manuel Cornejo,
que era el presidente de la convención con la anterior gestión, que fue el intendente de Campo Quijano, que antecedió a la gestión de mi hijo y que realmente dejó un escándalo tan grande que fue motivo de atención por los más importantes medios nacionales. Claro, Incluso fue realmente vergonzoso y bochornoso para todos los salteños. En consecuencia, no podía menos que expulsárselo por gravísimas faltas de ética personal, política y en la función pública. Eso se concluyó. Luego hay presentado por parte de afiliados notas que yo tenga conocimiento, exclusivamente una que han presentado con respecto a Baltasar Lara Gross, porque le imputan que él, siendo afiliado de nuestro partido y sin autorización del partido, salió como candidato justamente de otro frente. De otro frente que es Unidos por Salta, ¿no? En esta elección nacional. Sí. Salió como candidato a tercer diputado nacional. Bueno, esa nota no ha ingresado todavía, creo que ingresa ahora al Tribunal de Conducta, que es la que habrá de examinar, y como en el caso de Cornejo también se cumple con los requisitos de darle previo a todo el derecho de defensa, que es un requisito imprescindible. Fíjese usted que... ¿Es el único que está ahí como en la cuerda floja? Sí, el único que está en estos momentos cuestionado, porque no hay, por menos, no hay ninguna otra nota presentada contra otro dirigente de nuestro partido, ¿no? De modo que, como digo, eso lo examinará el Tribunal de Conducta, quien verá si hay razones o no para expulsarlo, ¿no es cierto? O sancionarlo en última instancia, en este caso que hablamos de... ¿Soto sigue siendo parte del PRS? ¿Quién? ¿Soto? ¿Andrés Soto? No, Andrés Soto no. Andrés Soto él hace años renunció al PRS porque incluso formó un partido nuevo, que creo que perdió la personalidad jurídica, que es Salta Federal, o era Salta Federal, y luego, como es público notorio, se insertó en el justicialismo y en la Cámara de Diputados de la Nación integró activamente el bloque del Partido Justicialista. ¿Cristina Fiore sigue siendo... ¿Perdón? ¿Sigue siendo del partido? ¿Quién? ¿Cristina Fiore? Cristina Fiore no ha renunciado al partido, sigue perteneciendo, igual que Susana Pontuzzi. Estaban en la lista perdedora del partido, en el grupo Pares, pero siguen siendo afiliados al partido, efectivamente. ¿Puede, por ejemplo, como Susana Pontuzzi, hoy interventora de espacios públicos, ser dirigente del PRS y también cumplir una función en una municipalidad en donde la intendenta Betina Romero tiene otro partido? Bueno, ese es un tema que también tendrá que examinar el Tribunal de Conducta frente al cuestionamiento que cualquier afiliado tiene derecho a formular, porque en ese caso indudablemente no ha mediado ninguna autorización del partido para que ella desempeñe ese cargo, absolutamente. Perfecto. Lo tenemos que despedirse. Tenemos mucho para preguntar. Y lo vamos a tener que volver a invitar. Va a tener que volver otro jueves. Bien, encantadísimo, cuando quieran. Muchas gracias por acompañarnos esta noche de jueves en Mirada Profesional. Hacemos una pequeña pausa muy cortita y volvemos con nuestra próxima invitada.